Hola a todos. Vamos a ver en esta ocasión otro tema diferente o aquel que sigue en el temario del laboratorio clínico y corresponde a otro departamento del laboratorio clínico. Ya vimos hematología, banco de sangre. Ahora vamos a seguir con bioquímica clínica o química clínica. Voy a compartir pantalla para poder presentar. Bien. En laboratorio, el departamento de bioquímica clínica o el área de bioquímica clínica, como su nombre lo dice, pues va a determinar diferentes parámetros bioquímicos en la sangre, por lo que es necesario poder, por lo que es necesario utilizar una muestra de suero. En este caso, a la hora de realizar la toma de muestra para una química sanguínea o una bioquímica clínica, vamos a necesitar un tubo de código tapón rojo o un tubo color amarillo u oro. Es decir, estos tubos, a la hora que nosotros ponemos la muestra, esta se va a coagular. La diferencia entre una y otra, ya lo habíamos visto anteriormente en la primera clase de toma de muestra, es que el tubo dorado o el tubo amarillo contiene un gel separador. Este gel separador pues va a ayudar muchísimo a que se lleve a cabo la separación del tromboplaquetario, del coágulo de fibrina, y se pueda separar fácilmente el suero. A la hora que nosotros obtenemos ese suero, a partir de ahí podemos realizar diferentes tipos de análisis de parámetros bioquímicos. Uno de los estudios muy importantes en la bioquímica clínica o en la química clínica se llama química sanguínea completa. La química sanguínea se subdivide en diferentes tipos de químicas sanguíneas. Nosotros en laboratorio tenemos tres tipos, que es la química sanguínea de tres elementos, la química sanguínea de cinco elementos y la química sanguínea completa o química sanguínea de seis elementos. ¿A qué nos referimos con elementos? A la hora que hablamos o decimos elementos, nos referimos a los elementos bioquímicos que están dentro de ese perfil. Una química sanguínea podría considerarse un perfil bioquímico. ¿Sí? A diferencia de los otros perfiles que tienen que ver con los órganos, que más adelante vamos a hablar. Entonces, la química sanguínea de 3, de 5 o de 6 o completa se refiere, pues obviamente, a la medición de estos parámetros. Vamos a comenzar con la primera, que corresponde a la química sanguínea de tres elementos. La química sanguínea de tres elementos es la química simple o básica en la cual vamos a poder determinar pues tres elementos bioquímicos. El primero de ello corresponde a la glucosa, seguido del BUN, el nitrógeno ureico o la urea, y la creatinina en sangre. Entonces, cuando hablamos de una química sanguínea de tres, te lo debes de aprender de memoria y corresponde a glucosa, urea, creatinina, BUN. Si contamos, podríamos decir que son cuatro elementos, entonces no tendría que llamarse química sanguínea de tres, sino de cuatro, ¿no? Pero en realidad, la determinación del BUN o la determinación de la urea, pues nos ayuda mucho a calcular el otro. Es decir, si yo determino la urea, puedo determinar el boom, ya que el boom es la mitad de la urea menos uno. Es decir, si tengo 22 de urea, de boom voy a tener 10. O si yo determino boom, o sea, mido en el suero el nitrógeno ureico, pues voy a saber que la urea es el doble del boom más uno. ¿Sí? Entonces, de esta forma, pues puedo obtener información rápida, ya que una química sanguínea de tres elementos es una química sanguínea rápida que nosotros podemos determinar en el equipo. Si es, por ejemplo, un espectrofotómetro como el que tenemos en el laboratorio, aproximadamente en 15 minutos ya está el resultado. Sin embargo, si es un espectrofotómetro simple, pues ahí sí va a aumentar el tiempo porque no es un equipo automatizado. Probablemente va a ser un equipo semiautomatizado donde yo también tengo que participar a la hora de procesar la muestra. Entonces, una química sanguínea completa me va a dar información sobre la glucosa del paciente, la creatinina del paciente, su urea y nitrógeno ureico. Eh, ¿Cuáles son las condiciones del paciente a la hora de tomarle una química sanguínea? Bueno, pues se vienen dos escenarios, ¿no? En el laboratorio. Una, donde el paciente, pues si es de consulta externa, le vas a decir que tenga
un ayuno mínimo de 8 horas y máximo de 10. Va a depender mucho de los parámetros de calidad que maneje el laboratorio. En nuestro caso, de acuerdo a los equipos, las técnicas y los reactivos que manejamos, nos da un parámetro entre 8 a 10 horas aproximadamente que el paciente debe tener de ayuno en la mañana y de esta forma nosotros poder tomarle una muestra de sangre. En el caso de la bioquímica clínica, o sea, las químicas sanguíneas, ¿sale? Existen otros estudios de laboratorio para los cuales probablemente el paciente no necesite estar en ayuno o necesite un ayuno un poquito más largo o más corto, dependiendo, repito, del tipo de estudio. En el caso de las químicas sanguíneas, normalmente debe tener un ayuno de 8 horas a 10 horas, pues en el caso de dislipidemias, ¿no? Bien. ¿A qué se debe que al paciente se le debe pedir un ayuno? Bueno, principalmente por aquellas variaciones interindividuales que pueden existir en el paciente, principalmente aquellas que tienen que ver con factores metabólicos, la ingesta reciente de alimentos o no, el ejercicio intenso reciente y los ritmos biológicos como el ritmo circadiano, entre otras situaciones que pueden generar que a la hora de determinarle cierto parámetro de las químicas clínicas, pues puedan tener una variabilidad y que tiene que ver obviamente con los factores que antes mencioné. También pueden existir variaciones, el anterior son intraindividuales y también pueden existir variaciones interindividuales como son factores genéticos, como en el caso del sexo, los parámetros de laboratorio se diferencian en algunas cantidades diferentes, ¿no? Entre la mujer y el hombre. En el caso de la raza también se sabe que varían un poquito los parámetros en el caso de los caucásicos, los afroamericanos, etc, etc. Así como también incluso podría afectar hasta el grupo sanguíneo. Factores fisiológicos como la edad, obviamente los parámetros varían desde un recién nacido hasta una persona de edad avanzada, un adulto mayor. En el caso del embarazo, del ciclo menstrual, factores geográficos también, como la altitud, los parámetros varían en el caso de aquellas personas que vivimos en la costa versus las personas que viven en la sierra, en lugares altos. El clima también, en el caso de aquellos que vivimos también frente al calor o en el frío, etc., etc. Factores morfológicos como la estatura de la persona, la masa corporal, factores dietéticos como la dieta habitual del área donde vive, la obesidad, factores ambientales, estrés, su profesión incluso, ¿no? Porque depende también si está frente a la exposición de metales o alguna sustancia, o también si la persona trabaja de noche o trabaja de día. El ejercicio muscular, la ingesta de xenobióticos, entre otras cosas. Cuando hablamos de xenobióticos nos referimos a cualquier sustancia externa al cuerpo, llámese medicamentos, suplementos, exposición a sustancias tóxicas, drogas, etc., etc. Entonces, como vemos, pueden existir una serie de variabilidades tanto intraindividuales como interindividuales, y esto depende muchísimo, obviamente, de la persona y que pueden generar también tanto errores, así como disminución o aumento de los parámetros que se pueden manejar en una química sanguínea. Ahora bien, esto estamos hablando solamente de una persona a la que le estás pidiendo una prueba en ayuno. Pero ¿qué sucede con el siguiente escenario? Aquel paciente que llega a urgencias y que le tienes que medir la glucosa, que le tienes que medir la creatinina, que le tienes que medir la urea. ¿Sí? Entonces, esas personas, como vienen a urgencias, pues obviamente no van a estar en un ayuno. Una persona que tuvo un accidente, una persona que empezó a tener un dolor, qué sé yo. Entonces, hay que tener en cuenta también esas variabilidades de las personas que vienen a urgencias y de si en realidad el parámetro de laboratorio que se está pidiendo es representativo del paciente o no, o incluso incluir esas variabilidades que tienen que ver con el ayuno en el paciente para poder entender el estudio de laboratorio. No siempre, ¿sí? Un estudio de laboratorio no siempre va a representar el estado fisiológico, bioquímico del paciente.
Por eso es necesario que el médico piense, investigue, o en su caso, pues vaya al laboratorio y pregunte, ¿no? Sobre los resultados o una opinión sobre los resultados del paciente a los químicos o al analista que esté ahí. En el caso de las variaciones biológicas, habíamos comentado, pueden existir, por ejemplo, en algunos tipos de estudios de laboratorio. En el caso de la edad, va a afectar muchísimo lo que es la fosfatasa alcalina, la glucosa, la urea, el colesterol, la creatinina. En el caso del sexo, se van a ver alterados la creatinina, la urea, el hierro, la ferritina, bilirrubina, hemoglobina. En el caso de la ingesta de alimentos, tanto la dieta y la ingesta reciente de alimentos como un ayuno prolongado pueden producir variaciones en la concentración de determinados constituyentes, como son principalmente en el caso de los lípidos. Vamos a ver si el paciente acaba de comer o desayunar, vamos a ver una turbidez en el caso de la muestra de suero, probablemente se va a ver quilosa, se va a ver blanca, lechosa, y esto es debido a un aumento en la lipemia de esa muestra debido al alimento a que se comió. O puede ser también, en el caso de un ayuno muy prolongado, pues que exista una hipoglucemia, su glucosa va a estar muy baja o las bilirrubinas van a estar muy altas y probablemente en la muestra pues se va a ver un poquito más amarilla en el caso del suero. Pueden existir también determinados alimentos o bebidas que pueden producir modificaciones en la concentración de ciertos constituyentes, como es la presencia de serotonina en el plátano, la piña, el tomate o aguacate, que da lugar a una excreción elevada de ácido indiolacético en la orina, o bien los efectos del café, el té y bebidas carbónicas que interfieren también en la determinación de catecolaminas. Y no solamente en eso, ¿sí? Pueden existir también una alteración en los diferentes líquidos corporales que se pudieran analizar. Por eso es muy importante tener un control sobre los estudios de laboratorio que se van a pedir, así como también el comportamiento que tiene el paciente frente a la dieta o frente a otras situaciones que pueden generarle pues cambios obviamente en la determinación de diferentes parámetros. Uno de los parámetros muy utilizados en la química clínica es la determinación de glucosa. La determinación de glucosa se puede hacer no solamente a través del suero, sino que también se puede determinar por medio de un equipo que se llama glucómetro. Sin embargo, este equipo pues, puede tener diferentes tipos de errores a la hora de utilizarlo, ya sea porque no se sabe utilizar, porque hay un mal manejo de la solución para la limpieza del dedo o simplemente porque el equipo no está calibrado. Es por ello que es necesario que se debe realizar una determinación de glucosa directamente en la sangre y esta es la glucosa en suero. No solamente se realiza la glucosa en suero, también se puede determinar en otros líquidos, como por ejemplo líquidos corporales, así como también en la orina, entre otros. Pero en este caso la glucosa la determinaríamos en suero en el caso de la química sanguínea. El parámetro normal de la glucosa pues depende mucho, no solo de la bibliografía, sino también depende mucho del equipo, de la técnica y de los reactivos que se están utilizando en ese laboratorio. Por eso muchas veces los parámetros de laboratorio de de un parámetro bioquímico puede variar un poquito. En el caso de la glucosa, pues en nuestro laboratorio tenemos una referencia que va de 60 a 110 miligramos. Sin embargo, pueden existir otros laboratorios donde la referencia sea de 50 a 100, etc., etc. El significado clínico de la glucosa, pues sabemos que la glucosa es un carbohidrato que lo podemos encontrar en diversos alimentos. Sin embargo, cuando lo encontramos en concentración alta en el suero, pues es indicativo de algún proceso metabólico en el que podríamos tener un diagnóstico probablemente de diabetes. Dice, su concentración sanguínea se mantiene dentro de unos estrechos márgenes a lo largo del día, a pesar de los cambios que se producen tras la alimentación y los episodios de ayuno. Ello se debe al efecto combinado de la insulina, glucagón, cortisol, epinefrina y hormona del crecimiento. La patología más común relacionada con el metabolismo de los hidratos de carbono es la diabetes mellitus, el síndrome caracterizado por una secreción anormal de insulina. La glicemia severa afecta, ¿sí? Afecta principalmente las patologías del páncreas, obviamente.
se ve afectada principalmente por las patologías del páncreas. Cuando existe una diabetes mellitus, sabemos que se divide en dos tipos, ¿no? Aquella que es la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. En el caso de la 1, pues nos damos cuenta que afecta literalmente a las células betas del páncreas, donde pues ya no se produce prácticamente insulina. En el caso del diabético tipo 2, pues ahí supuestamente aún existe algunas células, sin embargo, la producción de insulina pues disminuye. La utilidad clínica en la glucosa definitivamente ayuda muchísimo tanto a completar el diagnóstico, así como el seguimiento de las anormalidades del metabolismo de los hidratos de carbono. Principalmente es la señal bioquímica del individuo con diabetes mellitus. Entonces, en la química sanguínea de tres elementos, pues ya tenemos que la glucosa nos va a ayudar a poder determinar el metabolismo de uno de los macronutrientes más importantes para el organismo, y es de donde nosotros podemos tomar la mayor cantidad de energía y se refiere a los carbohidratos. El siguiente parámetro se llama creatinina. La creatinina es un metabolito producido por el cambio de creatina a creatinina, gracias a la enzima que se llama eh, CK-creatininsinasa, que convierte la creatina a creatinina, y de esta forma este metabolito pues se encuentra en la sangre dependiendo del metabolismo de las proteínas. Entonces la creatinina, dice, es una sustancia proveniente del metabolismo de las proteínas, es un metabolito. Pertenece a los compuestos de guanidina, que son los siguientes productos nitrogenados finales del metabolismo de las proteínas, más abundantes después de la urea. Ha sido considerada como una sustancia no tóxica, sin embargo, puede producir efectos adversos si se convierten en metabolitos más tóxicos. La creatinina es un parámetro que nos ayuda a nosotros a poder determinar el metabolismo de las proteínas. Si los encontramos en concentraciones altas, pues obviamente eh, a nosotros nos marca, ya sea en la sangre o ya sea en orina, pues nos marca que puede existir un mal metabolismo de las proteínas, y si se encuentra en concentraciones inferiores a los parámetros normales, probablemente es relacionado mucho más a lo que es la desnutrición, entre otros. Dice la muestra que sueroplasma tiene un valor referencial de 0.5 a 1.1 miligramo por decilitro. Repito, va a depender mucho de la técnica de determinación del reactivo y del equipo. Cada uno de esos pues tiene sus parámetros específicos, sin embargo se relacionan muchísimo con la bibliografía. Su significado clínico: la creatinina es un compuesto cuya eliminación se efectúa a través del riñón y casi exclusivamente por filtración glomerular. La determinación de la creatinina sérica es un índice del funcionamiento renal, es decir, si la encontramos en concentraciones altas en la sangre, quiere decir que no se está eliminando fácilmente a través del riñón, no se está filtrando. Y esto quiere decir, por ende, que probablemente hay un problema en la filtración glomerular o hay un problema en la secreción tubular activa. Si es al revés, si hay una determinación menor al parámetro, comentaba, probablemente tiene que ver con desnutrición. Aparte de la determinación de creatinina en suero, también se puede hacer la determinación de creatinina en orina. Esto lo vamos a platicar más adelante en aquellos estudios de urianálisis. Sin embargo, es importante tomarla en cuenta porque también la creatinina es un factor que nos ayuda a predecir no solamente el estado renal, el estado del riñón, sino también nos ayuda a estimar si las sustancias que se eliminan a través del riñón se están eliminando correctamente, como por ejemplo la depuración de creatinina o clearance de creatinina es un parámetro muy importante para la eliminación, para poder cuantificar la eliminación de medicamentos, no solo de medicamentos, muchos tóxicos y otras sustancias. Otro parámetro importante en la química sanguínea, ya vimos glucosa, ya vimos creatinina, la glucosa para carbohidratos, la creatinina para el macronutriente que es proteína, y ahora vamos a ver la urea. La urea, pues es un metabolito también que se produce es un metabolito de desecho que se produce también por el metabolismo proteico. Sin embargo, este metabolito, cuando se encuentra en concentraciones altas en la sangre, sí puede producir algún nivel de toxicidad. Dice, la urea
Es una sustancia que constituye el producto final y principal del metabolismo proteico en el hombre. Se forma en el hígado y es filtrada y absorbida por los riñones. Se tiene que utilizar una muestra de suero o plasma, ¿sí? En el caso de la bioquímica clínica, y su valor de referencia va de 10 a 50. Su significado clínico dice constituye la fracción de nitrógeno no productivo más importante en la mayoría de los líquidos biológicos. Representa el 85% del nitrógeno urinario, por lo que el riñón juega un papel fundamental en la regulación sistémica de los niveles de urea. Es decir, si nos está fallando la depuración renal, obviamente las concentraciones de creatinina van a aumentar. Obviamente las concentraciones de urea también van a aumentar. El problema aquí yace en que si la urea no se elimina, probablemente podríamos empezar a tener algún tipo de toxicidad por este metabolito. Su utilidad clínica, dice, es la evaluación de la función renal. Cuando la urea se encuentra aumentada, normalmente es en la insuficiencia renal, cuando el valor de filtrado glomerular se ha reducido al 1/5 de lo normal, por destrucción del parénquima renal, por tuberculosis renal, por necrosis cortical, por gota crónica, hiperparatiroidismo, síndrome de Rey, alopurinol, aminoácidos, captopril, aspirina, cisplatino, gentamicina, neomicina, hidroclorotiazida, carbamazepina, entre otros. Aumenta con la edad y cuando existe alcalosis y hemólisis. Lo vamos a encontrar disminuido por factores como algunos medicamentos como la prednisona, el ácido ascórbico, la heparina, la micacina, fenotiacinas, en el embarazo también, en la ingesta inadecuada de proteínas, es decir, cuando pues obviamente tenemos algún problema de desnutrición, en la ingesta de agua, fumadores, agua en exceso, fumadores, cirrosis hepática, falla hepática, hepatitis tóxica, preeclampsia, eclampsia, síndrome nefrótico y enfermedad celíaca, entre otros. Bueno, la urea, al igual que el boom, que se llama nitrógeno ureico, se abrevia BUN, Blood Urea Nitrogen. Perdón, tuve un problema con el audio. Que se abrevia BOOM, que quiere decir nitrógeno ureico, por sus siglas en inglés, es la cantidad de nitrógeno circulante en forma de urea en el torrente sanguíneo. La urea es una sustancia secretada a nivel del hígado y es el producto también metabólico proteico. A su vez, es eliminada a través de los riñones. La muestra que se utiliza, pues al igual que la urea, es el suero y los valores de referencia van de 8 a 26. Si se fijan, pues más o menos es la mitad del parámetro de la urea menos 1. Su interpretación dice la causa más común para un BUN elevado es la azotemia, es una disminución en la función renal, aunque en ese sentido los niveles elevados de creatinina son más específicos para evaluar la función renal en conjunto si lo comparamos con el BUM. Un BUM muy elevado generalmente indica un daño moderado severo. Esto se debe, pues, obviamente, esto es en la función renal. Dice, el aumento en la producción de urea es visto en casos de sangrado a nivel de tracto gastrointestinal. Los compuestos nitrogenados de la sangre son reabsorbidos por el resto del tracto digestivo, llegando de esta forma al hígado y aumentando la producción de la urea. O sea, que siempre cuando vayamos a reportar una urea o un nitrógeno ureico, pues se van a reportar los dos, porque prácticamente son un cálculo. Hasta aquí terminamos con la química sanguínea de 3 elementos. Para que esta química sanguínea de 3 elementos se convierta en química sanguínea de 5 elementos, se le van a sumar a estos 3, 2 más, que es el ácido úrico y así como también ácido úrico y ya sea triglicéridos o ya sea colesterol. En este caso, pues vamos a abarcar ácido úrico. Dice, el ácido úrico es producto del metabolismo de las purinas, ácidos nucleicos y nucleoproteínas. Valores elevados indican patología que afectan patologías que afectan dichos metabolismos, algunas de origen genético. Los valores normales de ácido úrico, pues va a depender el sexo del paciente y obviamente las concentraciones altas de ácido úrico corresponden principalmente a un mal metabolismo de las purinas
y estamos hablando que puede existir una hiperuricemia que es típica normalmente en aquellas personas que consumen mucha leche de vaca o sus derivados, así como también carnes. Y pues van a presentar la enfermedad de la gota, que es una enfermedad que afecta principalmente las articulaciones, comienzan con los dedos del pie y generan un tipo de inflamación autoinmune que con el paso del tiempo, pues va a generar esa parte de la articulación. Y es una enfermedad muy dolorosa y es característica de un problema reumático. Otro parámetro importante es el colesterol. Si convertimos nuestra QS5 a QS6, pues le sumaríamos colesterol y triglicéridos. El colesterol sabemos que es uno de los lípidos que nosotros consumimos con los alimentos y estos se subdividen en tres tipos de, podríamos decir, colesterol. Sin embargo, los que se miden son los llamados colesterol malo y el colesterol bueno. El colesterol bueno es el llamado HDL y el colesterol malo es el llamado LDL. Existe otro que se llama VLDL. Sin embargo, las determinaciones se hacen normalmente del HDL o el LDL. En este caso, el colesterol total se refiere a la concentración total de estas subdivisiones del colesterol. A partir del colesterol total se pueden analizar las diferentes subdivisiones del colesterol. Normalmente el colesterol debe tener un valor inferior a 200 miligramos sobre decilitro. Sabemos que un aumento del colesterol, pues puede generar diferentes tipos de problemas a la salud y tiene que ver obviamente con las dislipidemias, ¿no? Otro lípido que se analiza son los triglicéridos. Los triglicéridos, recordemos que son grasas que suministran energía a la célula, al igual que el colesterol, son transportadas a las células del organismo por las lipoproteínas en la sangre. Sin embargo, la función de ambos, pues, es un poquito diferente. Una dieta alta en grasas saturadas o carbohidratos puede elevar los niveles de triglicéridos. Recordemos que los triglicéridos se pueden, perdón, que los carbohidratos como la glucosa puede dar pie a la formación de triglicéridos. Y también este tipo de lípidos pues puede generar diferentes tipos de problemas, principalmente en el caso de arteriosclerosis en conjunto con colesterol, o también puede generar diferentes tipos de problemas, como por ejemplo, pues obviamente la obesidad, así como también lo podemos encontrar elevado en aquellos pacientes que tengan problemas de diabetes mellitus. Su aumento es relativamente inespecífico, por eso digo que puede estar presente en diferentes tipos de problemas. Pueden existir personas que tengan diversas dolencias, como ciertas disfunciones hepáticas o diabetes mellitus, y pueden estar asociadas con su elevación. Bien. Eh, Estos parámetros, si los contamos, podríamos decir que no son 6, sino más bien son más, ¿no? Estamos hablando de glucosa, colesterol, triglicérido, estamos hablando de ácido úrico, estamos hablando de boom y estamos hablando de urea, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estos parámetros, estamos diciendo que vamos a determinar una química sanguínea completa o química sanguínea de 6 elementos. Em, Esta química sanguínea completa normalmente es aquella que se pide al paciente a la hora de hacer unos estudios de laboratorio a consulta externa, como por ejemplo los llamados estudios de gabinete o estudios generales. Cuando tú quieres buscar si existe algún tipo de mal metabolismo de macronutrientes, es necesario que a tu paciente le pidas para empezar en la primera consulta una química sanguínea completa. Obviamente en conjunto con otros estudios básicos como es una biometría o como es un examen general de orina. Con estos estudios puedes determinarles diferentes tipos de patologías a un paciente, porque gracias a estos estudios nosotros podemos entender su metabolismo, no solamente de las macromoléculas, también de las micronutrientes, así como también del agua dentro del cuerpo de la persona. Bien, hasta aquí dejamos la presentación para las químicas sanguíneas completas. Repito, es necesario que te aprendas de memoria este perfil de química sanguínea. Recordemos, una química sanguínea de 3 elementos está formada por
glucosa, urea, creatinina, BUN. Química de 3 elementos o QS3. La química de 5 elementos está formada por urea, glucosa, BUN, creatinina, colesterol y triglicéridos. Y una química de 6 elementos o química sanguínea completa está formada por glucosa, urea, creatinina, BUN, colesterol, triglicéridos y ácido úrico. ¿Sale? Hasta aquí le vamos a dejar. Repito, es necesario que te lo aprendes de memoria. Hasta luego.